podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí.
todos nuestros amigos y hermanos que se conectan a nuestra clase bíblica, al seminario de Apocalipsis que estamos teniendo. Es un placer y es un gozo saludarles en esta noche. Feliz sábado, Dios les bendiga. En este comienzo de las mejores 24 horas de la semana. Estas son las 24 horas más especiales de la semana, las que Dios instituyó para que le adoremos, para que nos consagremos enteramente a Él. En efecto, hay que hacerlo los 6 días anteriores, pero pues el sábado es especial, es el día que Dios dejó para que conmemoremos su creación, también para que lo recordemos como nuestro creador y como nuestro salvador. Veía por aquí a la hermana María Eugenia, no veo quién más. Los que nos ven en diferido, gracias también por venir. Ya como es costumbre, ustedes saben, el tema queda grabado en la página, pueden acceder a él para que no se pierdan. A los que están volviendo a casa en este momento y no nos pueden ver, pues ya saben cómo pueden acceder. Franci, buenas noches, aquí me acaba de escribir Franci. Deseamos que todo esté bien, en casa de Francis, su nieto, igual que en la casa de la hermana María Eugenia, los que nos están viendo. Nos llega una petición en esta tarde y es por Eliana y por Sergio y por el bebé, por Joel, que al parecer hubo una complicación y deben quedar en hospitalización, no sé si por un día o por no sé cuántos días, ojalá y sean pocos, ojalá Dios quiera, y hemos orado esta tarde y vamos a seguir teniéndolos en nuestras oraciones a Eliana, a Joelito, que son los que están en hospital, obviamente por Sergio, por los bebés, por Dorita también. Oramos por ellos para que la familia pronto se pueda reunir nuevamente y todos puedan disfrutar de esta nueva bendición que ha llegado a casa. También veía por ahí la petición de los papás de Jorman y de Hadia, que estaban en un viaje y al parecer no, porque sí lo dijeron por noticias, después de que leímos la petición ahí, por las noticias escuchamos que sí había un bloqueo en la vía por Santander, no, por Florida Blanca. Pero entiendo, y pues lo que informaron en las noticias también al rato fue que entiendo la iban a abrir como por 2 horas para descongestionar un poquito. Ojalá y Dios quiera ellos hayan pasado en ese lapso que fue permitido el paso. También me viene aquí a la mente María, la hermana de... Se me fue el nombre. Discúlpenme. La tía de... Bueno, la hermana de... se me fue el nombre. Bueno, la tía, por decirlo así, de David, de Carol, que sabemos que la ha invadido un cáncer bastante complejo y la situación ahorita está compleja. Entonces oremos por ellos y creo que también, hasta donde me enteré el sábado, pues también requieren de nuestra ayuda y no temamos acercarnos a ellos y preguntar en qué podemos colaborarles, porque necesitan mucha colaboración, están necesitando mucha colaboración y creo que como iglesia debemos estar atentos. Sí, María Bernarda Díaz, la hermana de la hermana Elena. Sí, perdóneme, Elenita, se me escapó el nombre. Dice ahora Franci que su hija, después de tener el bebé, ha tenido una complicación también en la molestia. Bueno, tenemos a la hija de la hermana Franci.
igualmente. Y por aquí leo a María Eugenia que nos pide por Jesús Eduardo Clavijo, que no sabemos quién o cuál sea el motivo, pero bueno. Así que vamos, ya saben que la clase está abierta, el chat está abierto para que nos dejen sus peticiones, sus agradecimientos, y vamos a orar para empezar porque pues hoy también tenemos un largo tramo que recorrer y es necesario y menester apretar un poquito el paso. Así que oremos. Nuestro Dios, te damos las gracias por este día de reposo en el cual venimos en estos minutos donde podemos, Señor, tener la bendición de las comunicaciones, del internet, poder llegar al hogar de nuestros hermanos y amigos que nos ven y que sienten el mismo interés nuestro de estudiar el Apocalipsis, de lo que viene, Señor, a futuro, y ojalá un futuro no muy lejano, Señor, donde podamos verte venir en gloria y que, Señor, lo que vayamos a estudiar sea dirigido por ti, que no sean nuestras palabras o posiciones, sino las tuyas. Señor, nos ayudes a entender este libro. Lo principal, Señor, que nos ayudes a conocerte a ti, al verdadero Dios, el propósito que has dejado, Señor, al abrir este libro, y no solo el Apocalipsis, sino el estudio de tu palabra, Señor, que es el conocerte y entenderte como tú lo has dicho. Ya nos has escuchado las peticiones que hemos traído: María, Iliana, su bebé, Jesús, el hijo de la hermana Franci, los papás de Jorman, no sé, Señor, quién más. De pronto no lo traemos a nuestra memoria, pero, Señor, tú tienes presente cada necesidad, cada petición de nuestra vida, ya sea espiritual o material. Señor, tú seas propicio a los hogares que hemos mencionado aquí, para que especialmente, Señor, tú a cada uno le conceda la petición de su corazón, y, Señor, que todo sea para tu honra y gloria. También para los amigos que nos ven, las familias, Señor, donde quiera se encuentren, tu bendición también les alcance. Los que van de camino a casa en este momento, también llévales con bien. Permítenos, Señor, un momento de esparcimiento y enriquecimiento espiritual. Agradecemos y alabamos tu nombre y pedimos, Señor, también el Espíritu Santo para que nos ilumine en esta hora. Gracias, Señor, porque nos ama, porque nos escucha. En el nombre de nuestro Señor Jesús agradecemos todo. Amén. Bueno, no me llegó nadie más. Bueno, ninguna petición más. Bueno, habíamos quedado en la continuación del tema anterior, que habíamos estudiado los dos testigos, que lo menciona. Ya, listo. Lo mencionaba, leíamos de Apocalipsis 11, ya nos vamos acercando más o menos a la mitad del libro. Tuve en un tiempo la idea de pero no me interesa correr, no me interesa afanarme, más bien me interesa es que cuando propusimos el tema del Apocalipsis, que fue ya va a ser un año, que sintamos a través, y no solo del Apocalipsis, lo que les digo, a través del estudio de la Biblia, sintamos siempre la necesidad de que Dios sea el primer lugar, siempre, siempre. Esa tiene que ser la necesidad nuestra y la necesidad de estudiar. Desde el comienzo he dicho que, y el Señor obviamente dejó con un propósito el Apocalipsis, dejó unos tiempos que los hemos estudiado en la historia, también dejó otras cosas para el final,
Y en ese contexto nos hemos venido moviendo. El contexto sí histórico, porque pues lo hay y comprobamos históricamente que hay una serie de cosas, pero también cuando estudiamos Apocalipsis, no podemos dejar la escatología de un lado, o sea, cosas que creemos, interpretamos, lo hago yo, ¿no? O sea, al yo dar la clase, pues obviamente doy la interpretación que yo tengo, no necesariamente que es la correcta, es la verdadera. Los he invitado a que hagan preguntas, a que hagan comentarios, los ha habido y he traído aquí las inquietudes, he traído aquí las explicaciones. El primer beneficiado de todo esto así he sido yo y perdón que, como dice el dicho, el burro por delante. No, pues, es que el primer beneficiado he sido yo porque me tengo que preparar. Todo no me lo sé. Todo el Apocalipsis no es para interpretarlo a detalle. Hay cosas que podemos darle una interpretación y así ha sido, y hay otras que no nos han sido reveladas y les he dicho que les he compartido y a manera de consejo no nos metamos en terrenos donde no nos ha sido revelado y por algo Dios nos lo ha revelado. De pronto lo revelará en un futuro. Bueno, hay cosas que quedan y es necesario decirlas porque a veces surgen corrientes donde, pongo un ejemplo, esta semana tuve una sana charla con un amigo y ya más tarde les voy a explicar más el contexto de la charla. Y ahorita por la tarde hablábamos, o sea, más allá de, llegamos a la conclusión de que si todo no es interpretativo, ni literal, ni... No, todo hay que saberlo coger, hay que saber coger las cosas e ir masticando, o sea, no lo que yo dé aquí, y lo he repetido también muchas veces, no lo que yo diga aquí, usted tiene que comérselo entero, no. Aquí la idea es estudiar y sembrar tanto en usted como en mí la duda, porque con todo y que hemos avanzado, a mí también me quedan dudas y yo aún tengo dudas y hay cosas que se me salen de las manos y no las puedo interpretar, no las puedo explicar y más allá de explicar una fecha o interpretar una señal o un acontecimiento, siempre tiene que ser el propósito nuestro que Jesús es un Dios de salvación. O sea, tenemos que tener eso en la mente, que Dios es un Dios de salvación y lo que Él anuncia y lo que Él hace es para salvarnos, no para perdernos ni para corrérsela al que no le obedezca, para no. Dios siempre es y será un Dios de salvación. Todo lo que Él hace, que es fruto de su naturaleza, fruto de su naturaleza de amor, como lo hemos estudiado muchas veces, es en amor a nosotros y para que nosotros no rechacemos la salvación. Es eso. Entonces, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han caminado con nosotros y dice Efesios 1 desde la fundación del mundo, o sea, desde mucho antes y obviamente el hombre fue creado, cayó y empezó a caminar más y más y más y más y camina y seguirá caminando por el resto hasta que él venga, me dice, y predicad el evangelio a toda tribu, nación, lenguas, dice, y enséñele en todas las cosas que los he mandado, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, Dios nunca se va a apartar de nosotros, nunca, nunca, nunca se va a apartar de nosotros. Y eso es lo que nos debe interesar a nosotros. Caminar con Jesús, estar y tratar de ser conquistados, que el amor de Cristo nos conquiste, que nos enamoremos de Jesús todos los días y que caminemos con Él todos los días. Dando ese parámetro y esa pauta de que no todo le podemos hallar interpretación o no a todo le podemos hallar aplicación porque no nos ha sido revelado todo. Entonces, podemos estar en posiciones
No, yo interpreto esto de una manera, no, yo lo interpreto de otra manera. Yo tengo la interpretación historicista, sí, lo que les digo, hay cosas que tienen una historia, un momento y un cumplimiento, y para mí hay cosas que se repiten y se repetirán a mayor escala. Dado y este abrebocas también lo doy porque pues se han levantado muchos movimientos en la iglesia donde a las cosas se le ponen fechas, se levanta cierto líder y no vamos a entrar aquí en nombres ni nada, pero sí a veces nos dejamos seducir por, no, es que este interpretó que esto es literal o que esto es simbólico y que son tantos días y tantos años y a veces nos dejamos deslumbrar de cosas que cada uno pruébese si lo que se está diciendo acá es verdad. Vaya a la Biblia, estudie usted mismo porque estamos estudiando la revelación de Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo es personal. Sí, se revela su iglesia, pero cada quien tiene que buscarlo o permitir la revelación de Cristo en su vida. A eso es a lo que nos tiene que llevar. Entonces, bueno, yo sé que mientras yo he hablado, ustedes ya leyeron Apocalipsis 11, voy a avanzar en el tiempo, en el tema, la vara que fue dada para medir y mencionábamos que eso era un juicio, estamos en el sellamiento, estamos en la sexta trompeta, las trompetas están dentro de los sellos, así es que en esa interpretación sí, estamos todos los trompetas porque son los últimos acontecimientos o son más bien los acontecimientos previos al regreso de Jesús. Por eso hablamos de que están dentro de los sellos, estamos dentro de los sellos, las trompetas están dentro de los sellos y aquí estamos estudiando la sexta trompeta. Recuerden que venimos de un caos natural, de un caos que va a llevar la tierra a un caos, ese caos natural va a llevar a un caos, por decirlo así, político, donde cada quien va a intentar tirar para el lado que más le gusta, donde Cristo se revela a su iglesia, donde Satanás también se revela a su... Y estamos en una lucha de adoración, es eso, una lucha de adoración. Por eso hay que buscar al Dios verdadero, porque Satanás nos va a engañar y va a usar sus así como Cristo también usa sus métodos y sus recursos para mostrarse. Él también tiene los suyos y tenemos que ser muy cuidadosos de si estamos siguiendo o no al Dios verdadero y las características del Dios verdadero, que es el amor y la persuasión por el amor. Vimos que Satanás, bueno, hasta aquí, ¿no? Y lo vamos a ver en los próximos capítulos ya más lleno, que Satanás tiene un método que aparentemente es bueno, pero no. Y el método de la obligación. Entonces, ese no es el método de Dios, y ese no el... Y por eso les digo, o sea, más allá de interpretar una fecha, un acontecimiento, o sea, centrémonos más bien en el espíritu del libro, en el sentir, la revelación de Jesucristo. Es eso, conocer al verdadero Dios. ¿Qué va a hacer? Entonces estamos hablando de aquí de un tiempo, de un juicio, hablamos de un templo que da unas medidas que dice que es entregado a los gentiles y que esos gentiles hollarán a la ciudad 42 meses y dice que va a quedar 2 testigos que profetizarán por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Y en la historia vimos que eso ya pasó. Eso fue del año 538 a 1798. Ocurrió eso cuando el pueblo de Dios fue hollado, pero con todo y ese sufrimiento y ese dolor, Dios siempre estuvo en medio de su pueblo, siempre tuvo a alguien, siempre sustentó a alguien o siempre hubo alguien que atestiguó de él. Creemos, y como dice más adelante en Apocalipsis 13, y lo vimos aquí adelantico,
O sea, estamos en una guerra de adoración y lo hemos dicho que Cristo está sellando a los suyos. Antes de su regreso está sellando a su pueblo y pues obviamente Satanás también va a sellar su pueblo. Y leímos en Apocalipsis 13, como también lo vamos a leer en las próximas sesiones, dice que se va a levantar una bestia que surge de la tierra, que va, dice, esta bestia ejerce la autoridad de la primera bestia. O sea, por eso les digo que hay cosas en la historia y hay otras en la escatología, otras cosas, muchas de las cosas que pasaron en la historia se van a repetir al final y a mayor escala, porque se levanta también otra bestia. Satanás va a usar un poder político religioso para oprimir. Entonces, estamos haciendo, perdón un segundito, ya. Estamos en ese clímax, por decirlo así, estamos llegando al clímax de los eventos donde todo es confusión. Ya la iglesia en este punto ha sido zarandeada y estamos en la predicación de los 144,000, que a su vez se convierte en una gran multitud y a la vez esa gran multitud va a los confines de la tierra, como pasó en el Pentecostés. ¿Se acuerdan? En el Pentecostés pasó lo mismo. Cristo se revela a su pueblo lo acepta y ese pueblo empieza a reproducir ¿qué? Su carácter. No es una predicación doctrinal, sino es una vivencia. Recuerden lo que dice Mateo 24, y será predicado este evangelio por testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Nos quedamos, bueno, les dejaba este porque me parece importante mencionarlo de pronto si a alguno le quedó la duda, que dice el verso 3, que en el verso 2, en el patio que estará afuera, déjalo aparte y no lo mías porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Ya pasó aquí. En la escatología, como no nos podemos atrever a afirmar cuántos días, cuántos años, cuándo va a empezar, si no nos fue revelado en la escatología qué va a pasar. Hay un tiempo profético y marcado que es la profecía de los 2300 días, y eso va hasta 1844, y ahí como creemos, como dice Daniel 12, sella las palabras hasta el tiempo del fin. Ahí empieza el tiempo del fin. A partir de ese momento, en cualquier momento de ahí hacia el futuro, Cristo puede venir, pero se tiene que cumplir una serie de condiciones. Y esa serie de condiciones, según creo yo y lo he expresado, es un pueblo que se levante y testifique de Cristo, que tenga el carácter de Cristo, que testifique de Cristo. Entonces, obviamente, si alguno quedó con la duda, no le podemos aplicar esos 42 meses que aplicamos acá, no los podemos aplicar acá, o bíblicamente no hay un sustento para eso, no lo hay. Y si a alguien le sale a usted con el que sí, que yo sé cuándo son, por ejemplo, hay una aplicación, o sea, esos 42 meses viene de los 1260 días, y hay unos que sostienen que, como fue la obra de Cristo, dice que como Cristo actuó durante 3 días y medio, o sea, durante 3 años y medio, que al final la obra de la iglesia también va a ser por 3 años y medio. Eso no es bíblico. No es bíblico, y por eso les digo, hay que tener mucho cuidado cómo interpretamos. Hay cosas que le podemos aplicar, hay otras que es mejor, pero ustedes saben que hay teorías por todo lado. Y les hacía yo al comienzo una teoría que yo escuché, un hermano que me gustaba escuchar mucho, y un buen día se le ocurrió al decir que en este momento ya estábamos en el juicio de los vivos, y yo le comí cuento. Y eso no fue hace mucho, no fue sino hace como unos
póngale unos 3, 4 años. Cuando un buen día yo me fui al conflicto de los siglos, y la hermana Elena dice muy clarito en el capítulo del juicio investigador, no ha sido revelado a qué hora va a empezar el juicio de los vivos. Entonces yo quedé como que no es bueno creernos todo lo que nos dicen personas que no, cosas que sí podemos interpretar eventos, y es lo que yo les digo, esto de aquí se pueda repetir aquí a mayor escala, pero no les puedo decir cuándo empieza, cuánto dura, si no hay tiempo, y no le podemos aplicar a la escatología la escala historicística que es el jubileo, de cómo se interpretaba en la parte histórica, que era día por año. En la escala del jubileo sí la aplicamos en la parte histórica, que interpretamos un día por año. De 1844 para acá no aplica eso, porque no tenemos certeza de las cosas en tiempo real. Y por eso les digo, hay cosas que no nos han sido reveladas y no nos compete meternos en terrenos donde no nos debemos meter. Sí, estamos estudiando que hay una persecución que va a haber, y estábamos estudiando los 2 testigos, y hace 8 días, y aquí me había quedado, y habíamos concluido que muchos, y para ese tiempo se aplicó que los 2 testigos eran el Antiguo y el Nuevo Testamento, como así fue, pero también en ese tiempo Dios suscitó personas que mantuvieron, o sea, también dieron testimonio de él. Creo, como muchos lo creen, que hacia el final del tiempo, además de la Biblia, también nosotros vamos a ser testigos, y nos apoyamos en versículos de Juan, donde dice: vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Nosotros somos testigos suyos, Hechos 5:32, suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Y será predicado, lo que les digo es Mateo 24, y será predicado este evangelio eterno por testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué es un testigo? Una persona que está con Cristo y que ve lo que Cristo hace continuamente en su vida, y obviamente lo retransmite, y eso dice Apocalipsis 14. Teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, cuando dice teme a Dios, es reverencia a Dios, que eso es lo que da la interpretación de la Biblia. Ese temor a Dios es reverenciarlo. Teme a Dios y dadle gloria, o sea, respeta a Dios, sé temeroso de Dios, y a la vez que el Dios que tú recibes, la revelación de Cristo, transmítela al mundo. Así es como va a ser terminada la predicación del evangelio. Eso es un testigo. ¿Por qué las bestias persiguen al pueblo? ¿Por qué se va a levantar? ¿Por qué la de aquí persiguió? ¿Y por qué la que se va a levantar acá va a perseguir al pueblo? ¿Por qué? Porque dice en Apocalipsis 13, yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. ¿Se acuerdan de las 2 iglesias? Y lo he repetido también mucho, que en la escatología, en la historia, hubo 2 iglesias que se mantuvieron fieles, de 2 de las 7, que fueron Esmirna y Filadelfia. Creo, como creen muchos eruditos bíblicos, que en la escatología Cristo va a venir por personas que tengan características de esas 2 iglesias. Cristo no puede venir por alguien que tenga, por una iglesia que tenga las características de la Odisea, porque la Odisea no es una iglesia que se entrega a Cristo. Sí, es la iglesia del fin, y yo sé que estamos en la iglesia del fin y que somos la Odisea, yo lo sé y ustedes lo han escuchado, pero es necesario hacer la diferencia, porque ¿cuáles 2 iglesias no se entregaron? No hicieron la adoración al trono de Satanás. ¿Cuáles fueron las únicas que no?
Esmirna y Filadelfia. Y estas personas para el tiempo del fin, que no es lo mismo que fin del tiempo, para el tiempo del fin, o sea, para lo último, ese pueblo que va a quedar, lo que va a ser el remanente, son personas con características. Por eso se les dice, yo conozco tus obras que has dejado. Dice, tú retienes mi nombre y no has negado mi fe y no has adorado en el trono de Satanás. O sea, el carácter de Satanás no fue reproducido en esas personas. ¿Qué carácter prevaleció? Prevaleció el carácter y la revelación de Jesucristo. Por eso hacemos mucho énfasis en eso. Dice Apocalipsis 6:9, cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Esto no es literal, o sea, hay que aprender a diferenciar, como les digo, entre lo literal y lo simbólico. Esto no, el Apocalipsis está lleno, sí, de cosas literales, pero también es expresado en muchas simbologías que no necesariamente es, sino es más, es un lenguaje para expresar alguna situación o algún conflicto, algún evento. Dice que debajo del altar habían almas que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Dios. O sea, ellos tenían, con sus vidas habían dado el testimonio. Y en Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo han vencido. ¿A quién? A Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, seguimos reafirmando, o podemos pensar, ¿qué es un testigo? Alguien que da testimonio de Cristo. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Miren, el Apocalipsis va uniendo cosas y eventos y nos van hilando cositas para poder seguir estudiando en lo que estamos. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, si aquí hubo dos iglesias que mantuvieron, o sea, que no adoraron en el trono de Satanás, ni recibieron, por decirlo así, su marca, ni nada de eso, aquí también lo va a haber. Va a haber al final un pueblo que recibe el carácter de Cristo y por tanto al recibir el carácter de Cristo, la imagen de Dios, es sellado por el Espíritu Santo, como lo dice Efesios 1 y Efesios 4, sellados por el Espíritu Santo y son los que dan el último mensaje de amor, la última amonestación de amor que Dios tiene para el mundo, la dan claro, ahorita también, yo no estoy diciendo que solo se va a predicar allá, no, aquí también, en el hoy, en el ahora, también tenemos que dar testimonio de Cristo. Todo el Apocalipsis dice que la causa de la persecución es el testimonio de Cristo. Cuando una persona es perseguida, cuando revela el carácter de Cristo, ¿por qué? Porque esa contracultura. Vivimos en un mundo de pecado donde se reproduce en las consecuencias de la caída, de dejar que Satanás permeó este mundo, y viene Cristo, revela al Dios de amor, y eso le gusta al que está con Cristo, al que está con el enemigo. No, eso no le gusta a la persona que camina con el enemigo, no le gusta el método de Cristo, no le gusta, y por eso persigue, porque no quiere dejarse permear del amor de Dios. El orgullo le gana, por eso con Dios no existe el orgullo. La característica la característica principal del carácter de Dios es el amor, y el amor produce humildad, el amor no produce orgullo. Entonces, Cristo es humilde, seguidores del enemigo son ¿qué? Orgullosos, y por eso se produce eso, porque el orgulloso, al no permitir la entrada del carácter de Dios en su vida, le incomoda lo que el otro hace,
Y eso es persecución. Y no necesariamente vamos a hablar de persecución al final de los días. Podemos estar sufriendo persecución en este momento, familiar, en el trabajo, en la iglesia. Las personas que caminan con Dios y muestran a Cristo y dan testimonio de Cristo donde quiera sea, son perseguidas. En algún evento, en alguna situación, en algo se ven incómodas todo el tiempo y eso causa, o esa es la muestra de que alguien está con Cristo y que está siendo perseguido. Y aún en la misma iglesia podemos estar podemos ser de la misma denominación, podemos estar persiguiendo los unos a los otros. Por eso hay que tener muy claro, y por eso se produce el zarandeo, porque hay personas que creen estar con Dios y mentira, están lejos, contra otros que de verdad sí están con Él, y el que no está con Él está feliz de lo que no está feliz y empieza a hacerle la vida imposible. Y eso ha pasado toda la historia y va a pasar al final a mayor escala, que es lo que yo les digo. Estos testigos, dice Apocalipsis 11:4, son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. ¿Qué significa candelabro en la Biblia? Vamos al comienzo de Apocalipsis. Dice, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿quiénes son los dos testigos? Son los dos candelabros. ¿Qué son candelabros? Son dos iglesias. Esos van a ser los dos testigos. Si le surgió un interrogante, tranquilo, ya voy para allá. En el primer capítulo dice que las 7 iglesias son 7 candeleros. De los 7 candelabros hay 2 candeleros que no tienen que arrepentirse. ¿Por qué no? Porque ellos están con Cristo, reproducen su imagen y su testimonio, viven con Cristo y fueron Esmirna y Filadelfia, como ya lo he venido explicando. Después del zarandeo, en vez de 7 candelabros, quedan solamente 2 testigos. Solamente 2 van a quedar para dar testimonio de Cristo. ¿Y quiénes son? Apocalipsis 2:8 al 11. La Esmirna histórica y la Filadelfia histórica se van a reproducir en la escatología, esas características. Dice Hebreos 2:8 al 11. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y de los que no son, que son la sinagoga de Satanás. Y se le promete a esta iglesia se le prometió, y también se le promete a esta, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Escribe el ángel de Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la puerta que ninguno cierra y ninguno abre, dice, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta de la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe, no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, los que dicen ser y no son, sino que mienten y ven. ¿Cuáles son las 2 iglesias que se mantuvieron fieles aquí? Esmirna y Filadelfia. ¿Cuáles creemos? Lo creen muchos y por eso lo expreso. ¿Cuáles son los 2 testigos aquí en la escatología? ¿Cuáles? Personas que reproduzcan las características de la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Dice Apocalipsis 11, 5 y 6, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, al fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga que quieran. Cuando dice que tiene poder para cerrar el cielo y que no llueva, y tiene poder para abrir las aguas y convertirlas en sangre, ¿de quién nos acordamos? En tiempos de Elías, cuando no llovió, y en tiempos de Moisés, cuando vinieron las plagas y el agua fue convertida en sangre. El Apocalipsis describe la obra de esos dos testigos, de esas 2 iglesias, la obra de Moisés y la obra de Elías. La obra de Elías, que era por medio de la palabra de Dios que dio al profeta para que no cayera lluvia.
y la palabra de Moisés para poder convertir la agua en sangre y herir la tierra con plagas. Hemos estudiado y he traído la cita aquí de eventos de los últimos días, donde nos deja muy en claro que Dios no es el que envía las plagas ni envía las calamidades. ¿Por qué vienen las calamidades? Porque el ser humano rechaza a Dios, y al hombre rechazar definitivamente a Dios, ¿en manos de quién queda? En manos de Satanás, que es el causante de las tragedias y de las desgracias que empezaron desde cuando cayó Adán y Eva hasta el final. Yo sé que ese concepto ustedes lo tienen claro. Ni Moisés ni Elías mandaron plagas, ni nadie ha mandado plagas, ni Dios mandó fuego del cielo, como alguna vez lo expliqué cuando se habló de Sodoma, que es que cayó fuego del cielo, y no, sí, cayó fuego del cielo, pero no lo envió Dios. Es que simple y llanamente, cuando el hombre rechaza definitivamente al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Pues Dios se retira, y ya en un tema lo explicamos. Dios se retira y vienen las consecuencias de cada quien, cada acción tiene una reacción. Eso es una ley natural, eso es lo que tú hagas y decidas, eso tiene una consecuencia. El que está con Dios, pues bueno, y el que no, así mismo. Por eso dice, y no es que ellos tengan poder y ellos las envíen, sino que rechazan a Cristo, el Espíritu Santo se retira y quedan en manos de ¿quién? En manos de Satanás. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, o sea, que sube de la tierra, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Ya vamos para allá. ¿Quién es esa bestia que sube del abismo y mata? ¿Y cuál es esa gran ciudad donde estarán expuestos unos días? La bestia que surge del abismo en las trompetas se describe como una estrella que ha caído del cielo, ¿se acuerdan? Se le dan las llaves del pozo del abismo y de allí sale un montón de demonios. Esto es simbólico. No se lo tome literal. A Satanás se le va a dar poder para, cuando dice y se le dio las llaves para que suelte sus demonios, se le va a dar poder para engañar. No es que aquí abajo hay muertos y demonios, y porque eso se pegan para la existencia del infierno. Es que allá abajo está y eso estamos caminando como en la creencia de los griegos, que echaban, cuando iban a tomar algo, lo vertían un poquito en tierra que para las ánimas. Entonces caminamos encima de las ánimas. No, eso no es bíblico. Esto es un lenguaje simbólico que describe que a Satanás se le va a dar poder. Perdón, sí, a Satanás se le va a dar poder, y Satanás va a usar también Satanás va a tener un agente para llevar a cabo su propósito, que es el anticristo. ¿Y qué es anticristo? Pues, todo lo que no es Cristo es el anticristo. Eso suena algo redundante, pero hay que decirlo así fácil para que todos lo escuchamos, para que todos lo entendamos. Usa un poder político religioso para llevar a cabo sus obras, y detrás de eso obviamente ya sabemos que está el mismo Satanás. Cuando venga Satanás o el dragón de la tierra, apoyado por la bestia que surge del mar, ese poder político religioso que surge del abismo, mira, aquí lo repite en Apocalipsis 13, y la bestia que surge de la tierra que aparece en la segunda parte del Apocalipsis 13. Entonces, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hace guerra ¿contra quién? Contra el que da testimonio de Cristo. ¿Sí ven por qué es la persecución? Mientras se predica y se da testimonio de Cristo a todo el mundo, porque esa es la obra, no sabemos cómo va a ser, no sabemos cuánto va a durar ese testimonio, no sabemos nada, eso no nos compete. Solo nos compete saber que hay que testificar de Cristo. Y cuando hay testimonio, ¿qué hace? Se levanta al que no le gusta y empieza a perseguir. ¿Qué significa que la bestia que surge del abismo los va a matar? ¿Qué significa? Como se acaba el testimonio, Dios permite que la bestia mate a esos dos testigos. ¿Los dos testigos quiénes son? Las dos iglesias. ¿Y qué es lo que mata a la bestia?
no es muerte literal. La bestia que surge del abismo mata de forma colectiva, es decir, mata la parte corporativa o comunitaria. La bestia va a lograr anular el poder con que están predicando y hará cosas que van a terminar desmembrando. No va a haber más organización y esa va a ser la forma en la que muchos piensan que va a ser, y en eso creemos, porque creemos en que en el momento que venga la persecución ya no nos vamos a poder reunir. Satanás va a matar la organización. Matar la organización es cerrar los templos. Lo que nos pasó en el COVID, ¿se acuerdan? Que algunos, oiga, si esto va a ser así, que nos dijimos, oiga, esto va a ser un abrebocas de lo que viene. Nos encerraron, sí, nos encerraron. Ustedes no pueden salir. Los vamos a encerrar un fin de semana, de aquí al lunes, y ahí miramos. Y resulta que 15 días, y pasaron los 15, no, todavía otros 15, y después no, otros 15, y así nos tuvieron como, creo que fue como 2, 3 meses encerrados, que los abuelitos no salen, que si usted sale se pone su tapabocas, que el alcohol, que haga fila para comprar, que bueno, no nos acordamos de todo eso que nos pasó y que dijimos, oiga, esto es eso va a pasar, que nos tocó reunirnos como. Sí, a Dios gracias, el internet se fortaleció la predicación, porque creemos que la predicación, y como lo hemos hablado con algunos, o sea, a veces no dimensionamos la cantidad de personas que oyeron de Cristo. Nosotros no dimensionamos eso. Y nos tocó en las casitas, y el que de pronto no tuvo acceso a internet o que las condiciones fueron difíciles, pues reunirse en su casita y por ellos mismos. Esa es la manera en que Satanás va a matar la institución, la organización. Cierran templos, ¿y cómo nos va a tocar? Y yo creo que allá no va a haber internet. Eso ya es apreciación mía. Ya no vamos a poder reunirnos más como presencialmente, y creo y pienso yo que virtualmente tampoco. Pienso yo, no, eso es apenas, nos va a tocar como en el comienzo, porque nos van a coartar la libertad de muchas cosas, y nos va a tocar volver al método antiguo. Cuando vino Cristo, y como era que la gente se reunía en las casas y estudiaban y oraban porque no había más. Hay dos tipos de organizaciones. Las organizaciones mecanicistas, que en las que Satanás maneja, y la organización orgánica, que puede sonar una redundancia, es el movimiento, y es el movimiento que Cristo instituyó. ¿Organizó Cristo una iglesia? Instituyó una iglesia, sí, Cristo instituyó y organizó una iglesia. La organización no es mala, porque Dios es un Dios de orden, y eso lo dice el primer capítulo del libro de la educación. Dios es un Dios de orden. Organizó e instituyó una iglesia. ¿Con qué fin? ¿Qué nos diferencia de las demás iglesias? ¿O qué diferencia al pueblo de Dios de los demás? La misión. No se les olvide eso. Si nosotros perdemos de vista la misión, apaga y vamos. El que está con Cristo, el que está con Dios, creemos que, y así lo demuestran las profecías, y así creemos que Dios levantó la iglesia adventista, y damos gloria, honra y gloria a Dios por eso, pero nos levantó ¿con qué propósito? Id y haced discípulos, enseñen las cosas que les he mandado, y yo estoy con usted. Si hagan discípulos, enséñenles y bautícenlos. Que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, y será predicado el evangelio por testimonio. Eso es un movimiento. La iglesia no puede ser estática.
porque si nos quedamos quietos, ¿qué pasa? Pues no cumplimos no cumplimos la orden y la misión de Cristo. Y les adelanto, y perdón, no me vayan vayan a la iglesia mañana. Viene un proyecto para la iglesia de misión y mañana va a ser comunicado a la iglesia. Solo puedo decir eso. No soy la voz oficial, pero sí anticipo que nos vamos a enfocar más en eso. Misión. Tenemos que convertirnos en un movimiento. No nos podemos quedar quietos. Y el pastor lo dijo en el sermón pasado. Y mañana creo que va a hacer más énfasis todavía en eso, porque mañana les van a contar un plancito en el que vamos a entrar todos, y ojalá y entremos todos, porque yo sé que todos estamos convencidos del Dios en el que creemos y que estamos en la iglesia verdadera. Pero si estamos en la iglesia verdadera, en lo que Dios instituye y en lo que Dios organiza es un movimiento. Dios no organiza una iglesia para que se quede quieta. Por eso dice, ustedes son mis testigos. Vayan, no se queden quietos, vayan. Como fue en el Pentecostés. Dice, recibiréis el Espíritu, y cuando recibáis el Espíritu, recibiréis poder, iréis ¿a dónde? A los confines de la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer, y por eso la iglesia adventista no se puede quedar quieta. No se puede quedar quieta. Entonces, la bestia ataca la organización, la institución. No nos va a permitir reunirnos más. Eso es lo que creemos, y pues yo también lo creo, porque así está demostrado. Logra desmembrar y logra que cada persona que pertenezca a estos dos testigos de este movimiento se quede solo. Y yo sé que ustedes lo han escuchado y sí, hay un momento en el que vamos a quedar solos y vamos a ser probados de manera individual. Para eso es primero viene el zarandeo y después viene lo que viene. Vamos a ser probados para ver si leemos, más bien, digo yo, no es mi concepto, no sé si lo comparten, para ver si verdaderamente estamos conectados y reflejamos el carácter del verdadero Dios. Cada quien va a tener una oportunidad de decidir si sí o no. ¿Estoy o no estoy? ¿Estoy aquí o...? ¿Cuál es esta gran ciudad? Dice Apocalipsis, hablamos aquí de una gran ciudad. ¿Cuál es esa gran ciudad? Dice otro ángel, siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, dice Apocalipsis 14:8. La gran ciudad se dividió en tres partes. Esa gran ciudad habla de un juicio, del juicio de Babilonia cuando va a ser destruida, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de su ira. Y la mujer que has visto, dice Apocalipsis 17:18, que era una prostituta, una ramera, o sea, una iglesia falsa, una iglesia institucional, que es lo que no puede ser el pueblo de Dios. No puede ser una iglesia institucional. O sea, esas iglesias que se quedan quieticas y viven de tradiciones y no. ¿Qué tiene que ser la iglesia adventista? ¿O qué no puede perder? Movimiento. Ir y atestiguar. Esta iglesia sí se queda quietica y quiere que todos la honren y la adoren, y por eso es que persigue y va a hacer y deshacer. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis 18? Los reyes de la tierra han fornicado con ella y han vivido en deleite, llorarán en lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, poniéndose lejos por el temor de su tormento, dirán: ay de la gran ciudad Babilonia, la fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Usted no se pregunte si esa hora es literal o es profética. Así, de un momento a otro,
llegó el juicio. Ay de la gran ciudad en la cual todos tenían las naves en el mar, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. En una sola hora ha sido desolada. Y nuevamente se refiere a Babilonia. Un ángel poderoso tomó una gran piedra del molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada la Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces, ¿qué hicieron los testigos cuando dicen que tienen poder para caer para que no caiga agua del cielo y para que, o sea, es la contraparte a la respuesta. Es la respuesta de los que aceptan a Dios y también es la consecuencia de los que rechazaron a Dios, que van a ser destruidos. ¿Los van a destruir los dos testigos o los va a destruir Dios? No. Digámoslo así, es una autodestrucción, porque al yo retirarme de la presencia de Dios, chao, no hay nada que hacer. Sus cadáveres estarán afuera en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿De qué es símbolo Sodoma? Sodoma es el símbolo del desenfreno, de lo que va contra lo natural. ¿Cuál era la característica de Sodoma y Gomorra? Pues el homosexualismo, lo contranatural, lo que no era natural, porque ¿qué instituyó Dios? El matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Porque fue una ciudad que rechazó por completo a Dios, quiso seguir en su desenfreno y en sus deseos y esa es la característica. Por eso dice aquí, el carácter espiritual se llama Sodoma. Personas que les gusta complacerse a sí mismas. ¿Quiénes son los de Egipto? Egipto es los que desafían a Dios. Si ven que hay dos testigos y aquí también hay, por decirlo así, dos testigos, no sé si van viendo personas que representan el desenfreno y el desafío a Dios. ¿Qué dijo Faraón? ¿Y quién es Dios para que yo le haga caso? ¿Hay personas así? Sí, hay personas así. ¿Qué tengo que más? ¿Quién es para que no? El orgullo. ¿Sí ven? El orgullo versus la humildad. La negación de Dios. Personas que no quieren a Dios y que no quieren someterse a Él y hacer lo que ellos quieren. Donde también fue nuestro Señor crucificado, que es la última parte del versículo. En Babilonia se van a mezclar, por decirlo así, los desenfrenados y los que quieren negar a Dios. Se van a mezclar y aunque ellos digan servir a Dios, no van a aceptar la verdadera revelación de Jesús. ¿Y en qué se va a construir? O sea, sobre cuál va a ser la base de esa Babilonia? La institucional. Por eso la diferencia entre lo institucional y lo orgánico. Personas que reciben el carácter de Dios, como Esmirna y Filadelfia, que no adoraron en el trono de Satanás, contra los que lo adoran. ¿Sí ven? Los que tienen las características de Egipto y de Sodoma, los que yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me plazca, y ¿quién es Dios para venir a impedírmelo? ¿Estamos o no estamos? Yo espero que estén conmigo. Gente de toda nación, todo pueblo, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. ¿Qué dice Sofonías sobre, y me apoyo en eso, y cómo va a ser la característica del remanente final? Las personas que van a reflejar las características de estos dos testigos que creemos son personas con características como las de Esmirna y Filadelfia. Dice que el remanente final será humilde, como lo dice Sofonías 11 del 3 del 11 al 13. En aquel día, dice Dios, por medio de Sofonías, no será avergonzada ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia
y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. ¿Y qué está en rojito? Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tiene sentido. Se van a abalanzar contra ese pueblo humilde. ¿Quiénes? Todos esos poderes se reúnen contra ese remanente final para atormentarlo y para... Ellos no quieren estar con Dios, no quieren estar con Cristo. Uno refleja el carácter de Cristo y el otro refleja el carácter de ¿quién? Del anticristo. Pero después de los 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. Ese versículo, ¿qué me quiere decir? Que Dios va a mostrar verdaderamente quién está con él. Él va a mostrar al mundo quiénes son sus fieles. Sí, vendrán persecuciones, vendrán todo eso, pero al final, ¿qué? ¿Qué asegura Dios siempre? La victoria. Y les decía lo que les decía al comienzo. Dice, después de 3 días y medio, no hay revelación para eso. No se mate buscándola y si alguno la tiene, le aseguro le aseguro mucho que no creo que eso venga de Dios. No creo. Pero bueno, no sabemos cómo va a ser, no sé. Pero ¿qué va a confirmar Dios? La obra de sus fieles, de los que dieron testimonio de él. En aquella hora hubo un terremoto, dice el Apocalipsis 11:13, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces hay un sector que le da gloria a Dios. Con ese acto que leímos en el versículo anterior, Dios reivindica a ¿quiénes? Reivindica y confirma la obra de los 144,000. Entonces va a haber un grupo, no sé si me hago entender, vienen los 144,000, la gran multitud, que eso se transforma también en otro grupo, y al final, dice este versículo, lo que podemos entender, que todavía van a quedar unos duros de corazón hacia el final, pero con todo y lo duros de corazón que son, no han rechazado por completo al Espíritu Santo, y en ese último, por decirlo así, en ese último instante, se van a entregar a Dios. Por eso dice, los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. O sea, quedaba un grupito que todavía estaba en el... Y dice, y dieron gloria al Dios del cielo. O sea, aceptaron el testimonio de Jesucristo, se convirtieron en testigos de Cristo. ¿Por qué se convirtieron en testigos? Porque aceptaron la revelación de Jesucristo. Y aquí, que este ya es casi el final, viene la liberación y empieza la 7ª trompeta. La 7ª trompeta comienza a darse la liberación del pueblo de Dios, que vienen las 7 plagas postreras, y es cuando Cristo empieza a volver para liberar a ¿quién? A su pueblo, y los han aceptado, y es lo que dice Apocalipsis 11:15 al 19. Dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos estaban sentados delante de sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre. Leí mal. Y de dar el galardón, creo que leí mal. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre,
a los pequeños y a los grandes y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto que estudiamos hoy fue la sexta trompeta. Aquí. Inmediatamente suena la séptima trompeta, que es cuando empieza. Dios anuncia y obviamente ejecuta la liberación de su pueblo. Terminamos por hoy. No sé cómo les haya parecido. Leo comentarios, leo preguntas. No sé, ¿qué más me quede por decir de la importancia de más allá de un evento u otro, o de si algo es literal o simbólico? Es que como iglesia tenemos una misión. La tenemos, así instituyó Dios, así ha sido y así será hasta el fin. Y la misión de Dios es salvar a todos. A veces leemos versículos donde dice que los reyes de la tierra y a veces creemos, y me vino lo venía pensando toda la tarde y hasta ahorita me vino a la cabeza. A veces creemos que solo los pobres se van a salvar y los ricos, porque como Jesús dijo que es más fácil que un pobre entre al cielo que un rico, entonces tenemos catalogados a los ricos como malos y a los pobres como buenos. No. En cualquier ámbito económico, cultural, hay gente que quiere estar con Dios y hay gente que no lo quiere. Y sí, hablamos de mucha gente poderosa tiende a perderse, le gana la riqueza, le gana el orgullo, le gana, pero hay otra que está, y hay mucha gente y así como creemos que Dios va a usar, corrijo. Satanás va a usar un poder político religioso, o sea, va a usar los poderosos de la tierra para unirse con el poder religioso, y yo creo, y como creen muchos, que también habrán políticos o poderosos que no van a recibir el sello de Satanás, sino que van a recibir al Espíritu Santo y también van a ser testigos, como también mucha gente de abajo, por decirlo así, gente que no es poderosa, gente que va a rechazar la revelación de Cristo. Esto es una lucha que no distingue ni raza, ni estrato económico, no distingue nada. Al final del tiempo habrán dos grupos, unos que aceptan la revelación de Cristo y otros que no. Yo espero haya sido muy claro, es siempre mi intención. Vuelvo y digo, vayamos a la Biblia, no nos quedemos con lo que, no nos alimentemos de lo que se alimentan los demás. Es eso. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, que nos ayude a comprenderlo, a entender que Dios es un Dios de salvación. Y hoy, como muchas otras ocasiones he dicho, contra lo que no nos ha sido revelado no nos metamos. Hay cosas que, dice Joel 2:28, en aquel tiempo se levantarán y los jóvenes, los niños soñarán sueños. No sé si lo estoy leyendo como es, pero dice, los ancianos verán visiones y los jóvenes profetizarán. Va a llegar un punto en el que vamos a llegar a un punto de la historia en la que al Satanás matar la institución de la institucionalidad, por decirlo así, lo que matarnos la manera de reunirnos, por decirlo así, que eso es lo que mata. El Espíritu Santo es el que va a impartir la autoridad y todos vamos a ser sacerdotes y vamos a ser ministros y vamos a recibir la autoridad para terminar la obra que Él nos dio. En ese entonces todavía
creo y así lo expreso y lo expresaré. Todavía estamos en la organización nos indica otro momento y personas adecuadas para determinadas tareas. Va a llegar en ese momento lo que les decía, en que al Satanás actuar atacar la institución, al querer matarla, ¿qué va a hacer? Pues, y lo han expresado muchos pastores y lo expreso yo acá, porque y así lo creen muchos y lo creemos muchos. Ejemplo, hoy en día solo, o hasta este momento de la historia, no sabremos por cuánto más, solo bautiza el pastor. Y en algunas excepciones, los ancianos de iglesia, en algunas excepciones y con permisos, sí, pero llegará un momento en el que al ser destruida al Satanás intentar destruir la organización, ¿qué hace Dios? Dice que imparte el Espíritu, creemos, ahí sí viene la lluvia tardía, que tampoco dice cuándo empieza y no, tampoco. No hagamos conjeturas que no nos compete, pero sí viene un tiempo ese tiempo que les acabo de expresar, que todo en ese momento, creo yo y pienso yo, la hora de los 144,000, empieza la lluvia tardía y es cuando el Espíritu Santo empieza a dar autoridad y potestad, porque ya no nos podemos ceñir a esperar así en la iglesia, no, nos toca, como dijo Felipe y el eunuco, bueno, ¿y qué me impide ser bautizado? No, no hay nada, aquí hay agua, y va a llegar ese momento. Entonces, esto es apenas conjeturas, ¿no? Pero es para expresar más o menos, o para dar un ejemplo y para ampliar algo de lo que hemos estudiado y la obra de los dos testigos. La misión que tenemos como iglesia, ser un movimiento, ser orgánicos, no quedarnos quietos, no ser institucionalistas y quieticos y aquí quietico y con todo el conocimiento doctrinal que tengo, entonces me quedo quietico y no, y esa no es la obra y esa no es la misión que Cristo le dejó a su iglesia. Iglesia tiene que ser un movimiento de testificación. ¿Testificar a quién? Al Dios verdadero. Recibir la revelación de Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por permitirnos este momento de estudio. Es nuestro anhelo y nuestro deseo que cada día sigamos, Señor, convencidos de el Dios de amor que eres, de la misión, Señor, que tenemos como iglesia, la cual no podemos hacer a un lado ni podemos hacernos los ciegos. Que, Señor, tu Espíritu Santo cada día nos convenza de que es necesaria una relación contigo y es necesario, Señor, ser testigos tuyos. Permítenos cada día el anhelo y el deseo de buscarte de todo nuestro corazón, entregarte nuestra vida, que el Espíritu Santo, Señor, venga a nuestra vida, nos convenza de pecado y de la necesidad que tenemos de tener en nuestra vida la imagen del verdadero Dios. Por eso nos entregamos en tus manos y que, Señor, todo esto que estudiamos es el anhelo y el deseo que sea, Señor, en nuestra generación, que no haya mucho más tiempo el que, Señor, tú tardes, sino que, Señor, tu regreso sea pronto y eso es lo que te pedimos desde todo nuestro corazón y desde nuestro anhelo, que, Señor, ojalá esto venga pronto y, Señor, poder vivir contigo por la eternidad y salir, Señor, de este mundo de dolor, de cosas que pasan a diario y de las cuales, Señor, estamos cansados. Por eso nos entregamos en tus brazos de amor, en tu misericordia. En esta noche nos permita el descanso, el reposo,
físico. En la mañana, Señor, nos permita también temprano la energía, la disposición de, Señor, llegar temprano a tu casa de oración, congregarnos como hermanos, Señor, para alabarte y honrarte como solo tú lo mereces. Entregamos nuestra iglesia, nuestros hermanos y amigos. Nuevamente recordamos las peticiones que hemos hecho en el comienzo para que, Señor, tú a cada familia y a cada integrante le concedas de acuerdo a tu corazón. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesús agradecemos todo. Amén. Un abrazo. Los quiero mucho. Nos vemos en 8 días. Pregúntenme, coméntenme. Yo soy el más interesado. Quiero que conozcamos al verdadero Dios y quiero que me expresen qué piensan, qué sienten y aquí estoy para escucharlos. Dios los bendiga y nos vemos por la mañana. Un abrazo.